tenemos un lugar privilegiado. Pero no solo eso, sino que además la región tiene personas que vinieron a aprovechar esta característica de la región de agua, personas con mucho empuje de hace muchos años y con gran capacidad. Y no solo personas antiguas, sino también personas actualmente con mucho empuje y con mucha capacidad. Entonces, eso hay que llamar la atención sobre ese tema. Y sobre esta gran capacidad de la región, hay que señalar que unas personas han sacado más ventaja y otras incluso no encuentran empleo. Hay muchos jóvenes que terminando prepa o estudiando la carrera ya no hayan empleo aquí y lo buscan en Monterrey, lo buscan en otros lados. Entonces, algo está pasando con ese equilibrio. Unos tienen mucha agua y otros no tienen agua. Hay gente que está con sus cubetas ahí juntando el agua. Unos tienen muchísima agua, a otros no les alcanza, tanto en las colonias como en el campo. Hay unos campesinos a los que no les alcanza el agua. Les están designadas 3 riegos y les alcanzan 2. A veces no es suficiente para sus cultivos. Y sin embargo hay otros que tienen muchísima agua. Unos tienen mucho arsénico y otros tienen no tanto arsénico. Entonces es una región de contrastes en ese sentido. Uh-huh. Sí. El estudio que se está haciendo nos da la impresión de que cubre solamente una parte. O sea, están haciendo cálculos de cuánta agua va a haber por las tuberías sin tomar en cuenta el arsénico, sin tomar en cuenta los acuíferos, sin tomar en cuenta la distribución a todo mundo. Entonces, no tengo, desafortunadamente sí me hubiera gustado poder leer, pero no tengo ese estudio. Es que todavía no lo entregan, Miguel. O sea, Okay. lo que pasa es que por eso te decía, lo que se anunció es que todos los estudios que se han venido haciendo, que son muchos, los va a recopilar esta empresa y va a sacar las conclusiones y va a haber uno. Pues ojalá incorpore todos los detalles, porque la laguna, a lo mismo que estamos haciendo con el planeta, nos la estamos acabando. ¿Qué estamos haciendo con el planeta? Con el cambio climático se ha visto con claridad que le estamos dando en la torre. Ya los hielos polares se están desbaratando y lo mismo está sucediendo aquí con la laguna. Es tan rica, pero nos la estamos dando en la torre. ¿Por qué? Porque los acuíferos los estamos fastidiando. Oye, entonces, ojalá que sí ese estudio tome en cuenta todos los detalles. Pero lo que dicen, y son muy puntuales, Germán Martínez Santoyo, director general de Cuencas Centrales del Norte de Conagua, lo que dice es que el problema del acuífero es que va a llegar el momento en que ya no va a haber agua disponible. Son 2 condiciones, una alta concentración del arsénico y que 36 años es muy probable que ya no sea suficiente el agua, ni siquiera para los usos agrícolas, mucho menos para el uso de agua potable. Es textual esta declaración. Respecto a cómo se hicieron los cálculos que señalan que habrá agua disponible únicamente a 36 años sin la planta potabilizadora proyectada para la presa, indicó que encontraron estudios hechos hace mucho tiempo en diversos institutos de investigación y que arrojan que en 70 años el nivel del acuífero ha disminuido hasta 100 metros y actualmente se está profundizando 2 o 3 metros al año. Gerardo, ¿cuál es tu opinión respecto a esta postura y si realmente es así? Porque nosotros, los ciudadanos de a pie, los que no tenemos la expertise de ustedes, que tienen todos los estudios, nada más volteamos a ver a unos y a otros. Unos dicen que sí hay agua, otros dicen que no hay agua, unos dicen que lo del arsénico es fácil de controlar, otros ni siquiera le ponen atención. Entonces, ¿dónde está el punto medio, Gerardo? ¿Realmente cuál es la información puntual? Bueno, gracias por la invitación, Marcela. Bueno, como comenta Miguel, no hay todavía el proyecto ejecutivo sobre cómo se pretende resolver el problema del agua. Lo que existe es la ficha técnica que ingresaron a Hacienda para obtener los recursos para desarrollar ese proyecto.
Y en esa ficha técnica la prioridad es el proyecto de ingeniería de la potabilizadora. No presenta una visión integral del problema ni tampoco se plantea la solución del problema principal. En la versión que todos conocemos de la exposición que hizo el ingeniero Germán al presidente, no escuchamos que consideren dentro de las alternativas cómo van a abordar el problema principal. El problema principal es la sobreexplotación del acuífero. De ahí ha derivado su contaminación y el daño en la salud pública. Entonces, si no es un proyecto que se proponga abordar el problema más importante que enfrentamos, entonces pues sigue siendo un proyecto cortoplacista, un proyecto muy vulnerable porque depende de aguas superficiales. Entonces, pues nos estamos preocupados pues porque teníamos mucha expectativa de que el actual gobierno le iba a entrar al problema. Creemos nosotros que mientras no se atienda la sobreexplotación, precisamente los datos que maneja el ingeniero Germán son ciertos. El último macroestudio que manda a hacer Conagua, que se llama Fuentes Alternas, que lo hizo precisamente el mismo despacho al cual le dieron ahora el proyecto de la mega obra, o sea, ya tiene toda la información, nada más la va a actualizar. En ese estudio ya se manejaban periodos de vida del acuífero. Este estudio es de 2008 y hay sitios en la comarca lagunera donde en esa fecha se pronosticaba que el acuífero tenía plazos de vida de 5 a 10 años. Pues efectivamente los abatimientos son muy fuertes, de 2 a 3 metros, como menciona el ingeniero Germán. Entonces, si tenemos una situación tan grave, con la principal fuente de agua que nos abastece a la economía y la población de la comarca lagunera, pues yo creo que la preocupación principal del gobierno debió haber sido cómo le enfrentamos la sobreexplotación para evitar precisamente el abatimiento y la destrucción de este cuerpo de agua dulce. Hay que pensar que el acuífero principal es nuestra reserva de agua para el futuro, no una potabilizadora que depende de aguas superficiales, que son volúmenes muy aleatorios en virtud de que dependen de la lluvia y los escurrimientos en la parte alta y media de la cuenca. Ujú. Yo he insistido en que hay años en que a la presa ingresan cuando mucho 300 millones de metros cúbicos. Obviamente eso no va a ser suficiente para cubrir la demanda que tiene tanto la agricultura como ahora la potabilizadora. Entonces nos ponen en una situación muy, muy vulnerable, nos ponen en una situación de inseguridad hídrica porque por un lado vamos a depender de una fuente con estas características y por otro lado hacemos muy poco por rescatar el agua de su suelo, o sea, por evitar pues o frenar la sobreexplotación. Si bien el proyecto de la potabilizadora pretende dejar de perforar, dejar de extraer agua de los pozos que actualmente se usan para uso doméstico urbano, esa agua que se va a quedar en el acuífero, pues se va a terminar extrayendo para los usos agrícolas que actualmente se llevan a cabo, porque ahí precisamente en ese sector donde está el problema de la sobreexplotación, no solamente concentra la mayor parte de los pozos, sino también no tiene un sistema de medición confiable, como lo tiene, por ejemplo, el sector industrial o como lo tiene CIMAS. Uh-huh. Hablamos de la telemetría. Claro. Entonces, pues la verdad, no estamos muy convencidos de la propuesta porque no hay todavía proyecto, no existe todavía el proyecto ejecutivo. Ahorita es una propuesta, o digamos una exposición preliminar de lo que se pretende hacer y lamentablemente, vuelvo a insistir, no contemplan cómo revertir, cómo frenar la sobreexplotación del acuífero y nos convierte esto en una zona, en una región y una zona metropolitana vulnerable. Ajá. Vulnerables en el futuro. Sí, Gerardo, que esta puntualización que haces es correcta, ¿no? Porque precisamente se hablaba que apenas unas horas antes de la presentación del proyecto se había elegido a la empresa que iba a recopilar todos los estudios para que luego se derivara uno que justificara pues el proyecto en sí de agua saludable. Vamos a seguir platicando, si me permiten, vamos a hacer pausa comercial, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Contextos.
Futuro del agua en la laguna. Sí, sí me gustaría puntualizar de la exposición lo que dijeron, que al final del año recopilar todos estos estudios y concursar o licitar para que a fin de año entreguen un proyecto definitivo, cuando también dicen se dieron cuenta de los muchos estudios. Vamos a ver también cuáles de estos estudios son los que están a revisión para poder integrar luego ya el proyecto que se va a entregar a fin de año, y se supone que el año que entra empezaría con toda la obra de infraestructura que requiere la construcción de la potabilizadora. Bueno, y tengo por acá participación del auditorio y se lo digo a nuestros invitados. Qué puntual el señor Francisco Valdés Pérez Gasga, la avaricia de algunos pocos, bien dice AMLO, los que se creen dueños de México en las diferentes partes del país. Avaricia y poco control, podríamos decir, sobre todo poco control en relación a ver, ¿cómo puede ser que una cuenca tan importante como la nuestra, donde hay un valor productivo de la actividad agropecuaria muy importante, pues nada más se tengan unos cuantos inspectores para verificar que lo que dicen los agricultores es realmente lo que están consumiendo? Son 4 o 5 los inspectores y alrededor de 2,000 los pozos, de los que 160, es decir, el 8%, se utilizan para el consumo humano y el resto para el sector agropecuario. Así como, Miguel. Sí, aquí cuando se habla de avaricia, podemos señalar que los primeros que comenzaron a utilizar el agua en la agricultura aquí en la región, no podíamos hablar nosotros de avaricia. ¿Por qué? Pues porque había agua abundante, agua suficiente. El problema fue cuando ya se tomó conciencia de que los acuíferos iban disminuyendo. Ahí es donde sí se vio la avaricia con toda claridad. Y en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Ha habido 5 decretos de veda en la región. O sea, preocupados los gobiernos de que esto tenía problemas, se decretó que en determinadas regiones de aquí, 5 diferentes ha habido, no se extrajera agua de mar. Entonces, quien quisiera extraer agua del subsuelo tenía que tener un permiso especial, una concesión, y esa concesión define el volumen a extraer. Y para esto se obliga a cada uno de los concesionarios a tener un medidor. Y ese medidor es el que dice que esté cumpliendo con lo que tiene concesionado y que no extraiga agua de mar. Y el problema es el que señalas, Marcela. Esos medidores, ¿quién los checa? No tienen gente suficiente para revisar que esos medidores no se estén pasando de lo que tiene permitido. Y a veces están descompuestos, a algunos lugares no los dejan entrar a los supervisores de la medición, pero independientemente de eso son tan pocas las personas que están revisando que cómo van a poder revisar. Para eso hay una propuesta muy clara y es que tengan medidores telemétricos, o sea, que el mismo medidor esté mandando la señal a un lugar dentro de la ciudad en donde diga cuánto es lo que está consumiendo de agua. Con eso se evita perfectamente toda ambigüedad. Con eso sabemos exactamente cuánto se está consumiendo. Pero quienes están haciendo la ilegalidad, claro que no les interesa eso, no les interesa que se mida. Y allí hay un verdadero problema que se resuelve muy fácil poniendo medidores telemétricos. Ajá. Pues sí, pero, o sea, si la solución aparentemente es tan fácil, porque no se ha hecho, porque no hay voluntad política, porque no hay gana de entrar en confrontación con quienes están generando una cantidad importante de empleos y se supone que riqueza para la región. ¿Es por eso? Ciertamente que no hay voluntad política, pero por encima de eso hay mucha avaricia. O sea, quienes están metidos en ese problema, en esa ilegalidad, hacen todo lo que sea posible porque no les impidan seguir siendo ilegales. Tan es así que hubo una
una fecha en la que se dijo, vamos a hacer esto, vamos a dar dinero para hacer más eficiente el riego, o sea, que se aproveche mejor el agua que se está llevando a la agricultura. Entonces aceptaron ese dinero, hicieron más eficiente el riego, pero lo que no quedó amarrado es que eso trajera una reducción en la cantidad de agua proporcionada. Entonces el agua que tenían de más, entre comillas, lo hicieron para expandir la tierra, para regar en más hectáreas. Ya. Quiere decir que definitivamente ni con la ayuda gubernamental están dispuestos a detener su avaricia. Es una cosa impresionante. Ajá. Por acá estamos abordando el tema y nos pidieron darle like a una página que se llama Presa Baja del Nazas, y entre lo que postula la página dice: la creación de una presa en el lecho seco del río Nazas con agua de gravedad desde la presa del Palmito y una longitud estimada de cerca de 30 kilómetros. Esto para garantizar el consumo de agua. Y bueno, por acá hay algunos videos y algunas gráficas de lo que ha significado, por ejemplo, cuando el agua corre por el lecho seco, dice: los beneficios de tener una presa en el lecho seco permite la recuperación de nuestros pozos y la regeneración de nuestras presas, además de los beneficios económicos, sociales y ecológicos. Y mucho se ha hablado de esto. ¿Es realmente una opción el que se deje fluir el Nazas sin que necesariamente las presas estén conteniendo el agua, y que se regule esta contención, pero que se deje salir el agua para que haya una recarga del acuífero? ¿Es real esta posibilidad? Es un tema interesante porque Miguel, hay una tendencia mundial de ir quitando las presas en todos lados. Es una tendencia mundial. Se ha visto lo que repercute el tener una presa conteniendo el agua en contra de lo natural. Lo natural es que fluya. Es más, cuando ha llovido mucho y que ha sido necesario que fluya el agua por el Nazas, hemos hecho fiesta. Nos hemos ido ahí a poner junto al río y hemos hecho fiesta porque es una maravilla ver que el agua pase. Claro que eso es algo que todos quisiéramos, definitivamente. uh-huh. Sin embargo, bueno, sí hay que tomar en cuenta la repercusión que eso tiene en el riego. Y en ese sentido se les está haciendo una propuesta a los agricultores para que vayan, no en un año, pero digamos en un plazo de 5 años, que vayan haciendo una estrategia de modificación de sus cultivos, de tal manera de que vayan usando menos agua, pero que al mismo tiempo sigan produciendo. O sea, no se trata de ir en contra de ellos, sino que se trata de que ellos también cuiden el agua y cuiden a los que vivimos aquí en la laguna. Ajá. Gerardo, ¿tú estarías de acuerdo? Realmente que el agua, digo, no sé qué cantidad de agua, ni tampoco sé qué está pensando cada una de las personas en función de que corre el agua, si como corría cuando había un excedente importante, o si nada más era un hilito, porque no haya más que soltarle a la presa para que corra por el lecho natural. ¿Esto vendría realmente a modificar las cosas, a recargar los acuíferos? Bueno, el proyecto se ubica, o la propuesta pues, se ubica dentro de la tendencia mundial de recuperación de los ríos urbanos. De hecho, nosotros le llamamos a este proyecto río urbano. Lo propone un diputado local, Fernando Izaguirre, y lo respaldamos nosotros a través de la Alianza Laguna por el Agua. A mí me parece que es un proyecto mejor que la potabilizadora. O sea, no es un proyecto que resuelva todo el problema del agua en la laguna, o también es un proyecto que abonaría mejor a recuperar el acuífero, porque al momento de que tú permites el flujo del agua por el lecho seco, obviamente hay filtración
y hay recarga de los pozos aledaños al cauce del río por donde este fluye. Entonces, sí es un proyecto más bondadoso que la potabilizadora, más inteligente. Es un proyecto también nada barato, pero trae mayores beneficios. Ahora, yo lo veo como un complemento es concomitante con la propuesta de que hay que regular las extracciones. O sea, porque si fluye agua por el lecho seco del río, pues va a haber una recarga de los pozos que están en la zona metropolitana. O sea, eso es, claro, eso hay que confirmarlo porque no tenemos una red piezométrica de esos pozos. Hay algunos otros problemitas ahí que tienen que resolverse, como el impacto que tiene que el agua pase por el río en algunas zonas que provocan hundimientos. Pero yo le apostaría mejor a que se hicieran estudios para ver la viabilidad de un proyecto como ese que el de la potabilizadora. Okay. Hay que verlo como una propuesta concomitante con la regulación de las extracciones. El asunto es que el problema del agua en la laguna debe centrarse en cómo tú frenas la sobreexplotación, y no que le des la vuelta con una potabilizadora. O sea, es un problema que se ubica en la línea de desviar la atención hacia el problema principal, como ocurrió cuando el proyecto de Caballo Blanco, o como ocurrió con los filtros que se instalaron en las viviendas y en los pozos. O sea, elude el problema principal. Ojalá y el proyecto ejecutivo contemple ahí establecer un sistema de medición confiable sobre las extracciones. Entonces, pues ya aportaría más la potabilizadora a la solución del problema. Mientras no lo haga, vuelvo a insistir, es un proyecto vulnerable, cortoplacista, que solamente aporta una solución parcial y temporal al problema. Por acá hay una pregunta del auditorio que nos dice: quisiera saber por qué no le dijeron al presidente todo lo que están diciendo ahora, pero la responden, les pido la respuesta cuando regresemos de la pausa comercial. Contextos. El programa
Este es un tema que tiene muchas aristas y tendremos que revisarlo, así como hay tantísimos estudios que tienen que concentrar esta empresa que va a presentar el proyecto en uno solo, pues así hay puntos finos que tendríamos que revisar una y otra vez en torno al tema del agua. Y hay diferentes visiones, eso ni duda quepa. Bueno, Y y esa entonces pregunta que mencionabas realmente es una muy buena pregunta, pero sí se lo dijimos al presidente. Hicimos varios escritos, se puso en el periódico, en varios artículos, se mencionó, pero los accesos que nosotros tenemos al presidente no fueron suficientes para que él lo escuchara o le pudiera poner atención. Y el asunto es que ellos controlaron todos los accesos, controlaron todas las personas que estaban cerca, estaban junto, y se fueron por allí. Pero no es que no le hayamos escrito al presidente, claro que sí. Desafortunadamente el presidente tiene tantas cosas que, pues, ¿cómo escuchar a todos? bueno, pero no están esto, escuchando, o sea, no es una petición de ser escuchados nada más así, porque sí, estamos viendo que va a ser un proyecto el que se está proponiendo de 11,000 millones de pesos en un momento de una crisis económica importante. Entonces no es cualquier cosa, Miguel. tienes toda la razón, pero como lo tienen mareado los otros grupitos y lo tienen controlado, pues entonces ya con eso le resulta difícil al presidente. Gerardo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, Marcela, pues es difícil acceder al presidente, pero te comento que el año pasado, en septiembre, nos invitaron a asistir a una reunión convocada por la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, una reunión interinstitucional, había 10 dependencias del gobierno federal, para que expusiéramos nosotros la visión ciudadana del agua, y la expusimos. Y después de eso, pues se formaron ahí 3 comisiones de trabajo para atender el problema. Vino un subsecretario a La Laguna, se reunió con nosotros, se reunió con los empresarios, se reunió con la sociedad civil y la academia, se reunió con los empresarios lecheros, y bueno, parecía que la intervención del gobierno federal iba a ser más atinada. Lamentablemente parece que hubo otras presiones, y como menciona Miguel, bueno, pues el acceso al presidente lo cubrieron otras personas, otros intereses, y bueno, lo convencieron de que esa era la mejor opción. O sea, no, desafortunadamente la directora general de Conagua ha evadido el problema, ya lo conoce, pero pues no sé, es un problema ahí de capacidades para resolverlo. Entonces, pero lo ha evadido, que sería el conducto adecuado para que el presidente supiera cuáles son los problemas del agua en las diferentes regiones del país. Entonces, pues de que conoce nuestra postura, se conoce nuestra postura. De hecho, esta reunión que te comento en Gobernación, resulta de que un grupo de ciudadanos de aquí de la comarca lagunera abordaron al presidente en una de las visitas que hizo al estado de Durango, y le plantearon que la potabilizadora no era la solución, que había que buscar otras opciones. Entonces el presidente pues dio instrucciones para que se atendiera este asunto por el conducto que te menciono. Asistimos a esa reunión en la Secretaría de Gobernación, pero finalmente se impusieron los intereses que no quieren frenar la sobreexplotación. Ajá. Sí, porque sin duda alguna este estudio que se va a entregar lo que va a buscar es a justificar, porque ya se anunció la construcción de la potabilizadora. ¿Ya no hay vuelta atrás? Pues parece que está decidido eso. Nosotros hemos visto que van tomando todas las acciones como para que eso se haga. Nada más lo que están viendo es el cómo. Da toda la impresión de que ya está decidido. Cuando nosotros fuimos a platicar con el encargado de Conagua aquí en la región, él estaba totalmente seguro de que eso es lo que había que hacer. Ya no escuchaba otras alternativas ni otros análisis. Gerardo, ¿ibas a anotar algo? No, para complementar lo de Miguel, sí, efectivamente es una decisión política tomada a alto nivel y es muy difícil revertirla. No sé si los recursos jurídicos que se están promoviendo puedan influir, pero
Pues no sabemos. O sea, aquí el problema es que la solución pues no es esa. Lamentablemente no es esa. Pues si se va a gastar mucho dinero en una propuesta que no abona significativamente al desarrollo sostenible de esta región y nos va a dejar en condiciones de inseguridad hídrica en el futuro. Lo lamentable es que los costos los van a pagar las siguientes generaciones. Ujú. Y el asunto es que si tenemos nosotros una cubeta de agua y nos vamos gastando la cubeta, pues al final no va a haber agua. Es algo que no se alcanza a entender. Y además hay que agregar otro problema, que son los bosques de la Sierra de Durango. Allá sigue habiendo tala de los bosques y no sabemos eso cómo vaya a repercutir en la cantidad de agua que llegue para acá. Entonces, lo que hay que tener claro es que haya una medición. No se puede sacar agua de más de la que tiene la naturaleza. No solamente hay que medirla, sino que hay que cuidarla, pero como si fuera una cosa preciosa. Bueno, Porque como lo que es. Eso es, exactamente. Como lo que es lo más preciado que podemos tener, porque si no Miguel dio en el clavo. no hay vida. Uh-huh. ¿Me permiten? Por favor, Gerardo. Sí, Miguel dio en el clavo. Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la falta de medición. No solamente la medición de las aguas que se bombean del subsuelo para uso agrícola, también no hay una adecuada medición en las aguas superficiales. El dato que hemos manejado públicamente a partir de un informe de Conagua, el año pasado se sembraron alrededor de 20,000 hectáreas de cultivo con agua no contemplada es una superficie no contemplada en el plan de riegos. O sea, estamos hablando pues de 200 a 300 millones de metros cúbicos de tráfico ilegal del agua que se hace en las estaciones de usuarios. Pero también es debido a que la Conagua no tiene un sistema de medición efectivo, como tampoco hay un sistema de medición efectivo en las redes de distribución urbana. O sea, tiene que haber medición, porque así nosotros nos tenemos que acostumbrar a utilizar el agua que necesitamos y de la manera más sostenible. Claro, por supuesto. Y se queda uno sorprendido que el agua que se dedica a las ciudades, la mitad se pierde. La mitad se tira por la mala conducción, las tuberías y todo. La mitad. Claro que el volumen de agua de las ciudades no tiene ninguna comparación con el volumen de agua para riego, que es muchísima más. Pero de todas maneras tendríamos que cuidar el agua en cada uno de los puntos en donde agua para ciudad, agua para beber, agua para regar, agua superficial, agua de acuíferos, en todos los lugares tendríamos que cuidar. Uh-huh. Sí, pues sí, es que las mediciones siempre se han quedado cortas, pero sabemos perfectamente bien, y lo platicamos recientemente también con el ingeniero Jaime Alegre, el día de ayer, que él hace una anotación que me parece que es importantísima. Cualquier proyecto que se haga, si no va aparejado con la mejora sustancial de los sistemas de distribución de agua de cada uno de los organismos que se encargan de ello en cada municipio, evidentemente pues no va a haber nunca agua que alcance. Gerardo. Así es. Sí, de hecho el tema del agua es un tema muy estudiado en la comarca lagunera y ya están ahí expuestas las diferentes alternativas de tanto los estudios que han hecho los académicos como la propia Comisión Nacional del Agua. Y todos los diagnósticos son atinados, todos los diagnósticos se centran en la sobreexplotación. Lo que no es atinado son las soluciones que aplica el gobierno. O sea, hay soluciones obviamente que sí son adecuadas, pero otras no, como en este caso el proyecto que acaba de anunciar el presidente. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué es específicamente lo que proponen? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este instante los ciudadanos de la comarca lagunera? Porque a todos nos afecta, en mayor o menor medida, a todos nos afecta. Sí, definitivamente. Todos somos usuarios del agua. Y cada vez que esta escasea, pues entramos en procesos de estrés hídrico, como este año lo observamos. Quiero comentarte que el problema que se expresó este año y que sigue todavía vigente, porque todavía no termina la temporada de calor,
Yo lo esperaba para dentro de 4 o 5 años, pero ya se adelantó. Quiere decir que los abatimientos son tan fuertes que se está botando el agua en los conos donde se almacena en el subsuelo. Y esperemos que la temporada de calor del año que entra va a ser más grave, porque para el año que entra no va a estar la potabilizadora. Entonces lo que nosotros creemos es que los ciudadanos primero tenemos que informarnos, porque hay muchas versiones. Lee uno notas periodísticas, lee uno declaraciones de funcionarios, lee uno diferente información o la escucha, y todos coinciden en el diagnóstico, pero las opiniones muchas veces no son atinadas en las soluciones. Entonces, aquí es fundamental, cualquier proyecto que se encauce hacia el uso sustentable del agua en la comarca lagunera, ineludiblemente, inevitablemente, debe contemplar cómo frenar la sobreexplotación. Porque si no, pone en riesgo la principal reserva de agua que tenemos los laguneros en el presente y en el futuro, Claro. que es el acuífero principal. La reserva de agua más importante no es la de las presas. Ese es un volumen muy vulnerable, sujeto al comportamiento del clima. Y el clima nos está advirtiendo de que vamos a tener menos disponibilidad de agua en el futuro. El año pasado ya fue considerado moderadamente seco. Este año todavía falta que pase el periodo fuerte de las lluvias, que es agosto y septiembre, pero no descartemos que otra vez sea un año seco. Entonces, pues como que tenemos que ser un poquito más perceptivos e inteligentes y ver las condiciones reales en que nos encontramos los laguneros y tomar las decisiones más adecuadas, porque estamos poniendo en riesgo la economía y a la población, estamos heredándole a las siguientes generaciones, a los jóvenes es importante que pongan atención, estamos heredando condiciones de inseguridad hídrica. Entonces, pues como que no es la decisión más adecuada. Claro, por supuesto. Y lo que nos toca a todos los ciudadanos es, en primer lugar, apreciar el agua. Valorarla es una maravilla, y junto con el aprecio, el cuidado. Vemos gente con mangueras regando las banquetas. ¿Cómo es posible que haya eso? Entonces, apreciar el agua en cada momento, en cada lugar. Hay casas que tienen un uso desmedido de agua y hay otras que apenas juntan unas cubetas. Junto con ese aprecio del agua, necesita haber, como dice Gerardo, información, que la gente se entere, que se informe cómo está la situación y que con esa información se le diga a quien está usando agua de más indebidamente, decir, oye, por favor, no uses el agua que corresponde a todos nosotros, no tires agua en las banquetas, no uses más agua de la que tienes concesionada para regar tu predio agrícola. En fin, yo creo que sí tenemos que unirnos los ciudadanos para una mayor exigencia de que todo mundo cuide el agua, empezando por cada uno de nosotros. Muy bien, pues les agradecemos a ambos su presencia. Nos piden puntos de contacto, si nos puede dar cada uno rápidamente el punto de contacto. Bueno, yo daría un correo, Bien. biodeser, así como se oye, biodeser, Ajá. .ac@gmail.com. Muy bien. Miguel, pues a este mismo, ¿no? Sí, Muy en bien. ese mismo estamos en contacto y estamos a las órdenes de quien guste. Les agradecemos muchísimo su presencia esta mañana con nosotros y bueno, seguiremos revisando el tema del agua sin duda alguna. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por habernos atendido. Feliz fin de semana. Si la vida nos da en suerte, el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Hasta entonces. Q 91.